La nieve era el peor enemigo de Izuku. No bromeaba cuando decía que era su peor pesadilla. El universo mismo debía de estar conspirando contra él, pues una semana después, la nieve decidió caer en cascada y sepultarse en el suelo. Si no le hubiera dicho a Shinzo que lo ayudaría, Izuku se habría encerrado en su habitación y no habría hecho nada ese día. Tristemente, había decidido, estúpidamente, no vivir más en la soledad absoluta. Poniéndose la ropa más gruesa que pudo encontrar, Izuku tenía una expresión de absoluta tristeza al salir. Consideró simplemente ponerse su abrigo de zorro, ya que era el más esponjoso, pero por desgracia, la idea lógica de que usar su uniforme de zorro como Izuku era una forma segura de que lo atraparan prevaleció. La calle, normalmente silenciosa, a las afueras de donde vivía rebosaba de vida. Niños pequeños haciendo muñecos de nieve, niños mayores jugando con bolas de nieve, adultos observando entre risas cómo sus hijos se lo pasaban bomba. La calle había cobrado vida en las últimas semanas. Normalmente disfrutaba viendo esa vida. Había algo en la nieve que le hacía recordar las pequeñas alegrías que tenía en sus días. Lógicamente, debería ser al revés. Nevaba cuando por fin se separó de su padre. Sin embargo, cualquier recuerdo de libertad y consuelo al ver que su padre lo agarraba, convertido en un miedo vago, estaba contaminado. Contaminado por la interminable decepción de estar vivo. Contaminado por el dolor de una semana de piel ardiendo y desgarrándose, huesos crujiendo y girando en un intento de volver a su lugar. Su propio cerebro se convirtió en una máquina que intentaba detener el dolor a toda costa. La nieve estuvo allí durante esa semana en la que nunca se sintió humano. Mientras un copo de nieve revoloteaba sobre su mano, no pudo evitar imaginarlo quemándole la piel, los músculos y los huesos, como si estuviera hecho de agua. Como si su cuerpo fuera completamente incapaz de protegerse. Se ajustó la chaqueta para evitar que la nieve le cayera encima. Los pocos analgésicos que había tomado esa mañana habían empezado a hacer efecto. El dolor crónico que se arremolinaba en su pecho empezó a disminuir, dejando solo murmullos de ansiedad. Empezó a temblar por el frío, a pesar de sus intentos de abrigarse con el abrigo. Con suerte, Shinzo estaría dispuesto a entrar. Salió de su calle y se adentró en el sendero más transitado hacia la playa de Dagoba. Su respiración se aceleraba a cada paso. Los escalofríos se convirtieron en temblores mientras la gente lo empujaba, haciendo que se le cayera la capucha o que se le subieran las mangas, permitiendo que la nieve invadiera su fortaleza. La nieve podía cubrirlo. Sus dedos temblorosos se aferraban a sus gafas de sol con torpeza. Un intento fallido de mantener en pie su única defensa incluso cuando todas las demás caían. Al final, solo consiguió que sus lágrimas cayeran sobre sus palmas. Los intentos de detener la caída fracasaron una y otra vez, y tuvo que detenerse en un baño público cualquiera para controlarse. No podía ir a Shinzo llorando a mares como un bebé inútil. El chico que se había roto casi todos los huesos del cuerpo no podía ser derribado por una nieve estúpida y recuerdos idiotas. Intentó recordarse a sí mismo que solo eran recuerdos, pero su mente, llena de falacias, no lo creyó. En cambio, decidió creer que estaba a punto de morir solo porque las temperaturas bajaron y la lluvia se congeló. Sin embargo, su cerebro se pregunta por qué lo odia. Quería correr, optar por volar y remontarse de vuelta a casa, donde ningún hielo congelado pudiera tocarlo. Donde nadie pudiera hablar con él ni saber nada de él. De vuelta a su fortaleza de soledad. Tristemente, los muros de su fortaleza comenzaron a derrumbarse en el instante en que decidió dejar que un héroe le hablara. La necesidad de volver a casa se veía contrarrestada por el miedo a decepcionar a Shinzo. Dijo que lo vería. Odiaba faltar a su palabra. Las risas de la gente que disfrutaba de la nieve afuera resonaban en su habitación llena de odio. Si hubiera sido normal, podría haber sido así. Si la normalidad estuviera en su sangre, su cerebro tendría muchos menos problemas. Podría estar en la nieve sin derrumbarse. Una vocecita en su cabeza le decía que salir a ver a Shinzo en la nieve solo lo haría llorar delante de él y parecería un bicho raro. Sin embargo, otra parte, más fuerte, le decía que Shinzo se enojaría más por su simple huida que por sus obvios problemas mentales. Además, si Shinzo decidía que no quería volver a verlo, ya que ni siquiera podía estar en la nieve sin estrellarse entre sollozos, no lo culpaba. La naturaleza problemática de Izuku era profunda, solo tenía que demostrarle a su superficial amigo lo suficiente como para que saliera corriendo. Sinceramente, no sería tan difícil.
Lo único triste sería descubrir qué parte de él era tan repugnante que incluso alguien tan amable como Shinzo tuvo que darle la espalda. Y luego, saber en el fondo cuántas capas peores de Izuku se escondían debajo. Sería un buen experimento revelar qué partes de él eran Fox para evitar que los héroes lo odiaran. Fox tuvo que vivir con un límite muy delicado. Mucha gente que ni siquiera lo conoce lo odia, pero los héroes que deberían odiarlo no. Afortunadamente, esa falta de odio fue la única razón por la que no se pudre en una celda, luego lo recoge su padre y luego se prepara para 10 millones de experimentos más. Así que Fox le tuviera pánico a la nieve probablemente no era una opción. Fox ya se había tomado un descanso de vez en cuando. Nada como el descanso de una semana que se tomó por primera vez tras empujar accidentalmente a Eraserhead de un tejado y conseguir el primer artículo. Había varias razones válidas para ese descanso. Los siguientes solían ser de 1 o 2 noches, simplemente para recargar energías y no estar completamente inservible. Si salía esa noche, estaría completamente inservible. Así que, una razón válida. Eraser se enojaría por su estupidez. Con solo verlo sollozar, decidiría que ya no podía estar ahí fuera. Los sobres de gelatina que tanto le gustaban, sacados de debajo de él. Un destino peor que la muerte. Y ni siquiera podía morir. Por ahora, solo necesitaba superarlo. Ir, aguantarse y ver a Shinzo. La idea de tener que ver a Shinzo era lo único que le preocupaba mientras caminaba con dificultad entre la multitud y la nieve. Modo supervivencia, eso era todo. Un pie se movía tan rápido como podía delante del otro. El pelo le caía en las manos y volvía a crecer mientras seguía tirando para mantener la cabeza en el suelo, junto a la horrible nieve. Su mente empezó a dolerle por la pura inmensidad que lo invadía a cada paso. Cuando sus ojos finalmente se posaron en esa pelusa púrpura, podría haberse desplomado de lo entumecidas que estaban sus piernas. Sin embargo, no quería horrorizar a Shinzo más de lo que ya lo había hecho, así que fingió una sonrisa y se acercó al chico. «Oye, Izuku», le gritó Shinzo. Izuku, entrecerrando los ojos, distinguió su mano saludando en el aire. En su mano, obviamente, había una zanahoria. Una zanahoria que usarías como nariz para un muñeco de nieve. Shinzo quería construir un muñeco de nieve. Izuku estaba a punto de vomitar. Quería divertirse con su amigo superficial, sí, pero la sensación de la nieve envolviéndole la mano repetidamente mientras el hombre se construía con ella le ponía los pelos de punta, incluso cuando solo imaginaba. Izuku siempre dejaba que el miedo lo dominara, probablemente siempre lo haría. Admitirlo en voz alta era algo completamente distinto. La vulnerabilidad le ponía los pelos de punta tanto como la nieve. «Hola», respondió Izuku. Intentó sonar lo más ligero y alegre posible, pero solo consiguió que su voz sonara más apagada de lo normal. La nieve seguía cayendo desde fuera del pequeño campo de visión de Izuku. Traspasando su barrera imaginaria e invadiendo el espacio personal de sus ojos. El viento seguía sus pasos y traspasaba la protección de su abrigo, enfriando aún más sus huesos bajo las capas de piel inútil. «¿Tienes frío?», notó Shinzo. Los escalofríos bajo su abrigo no pasaban desapercibidos a pesar de sus intentos de abrigarse más. Izuku no sabía cómo salir de esta situación. Huir y volver a su vida en soledad. Seguir ahí parado con cara de idiota y tener que sentir la nieve. Empezar a llorar a mares y esperar que Shinzo no lo considerara un completo bicho raro. Ninguna de sus opciones era buena, ni mucho menos. La falta de una decisión adecuada aumentaba la tensión, haciéndole llorar y sollozar. «¿Estás bien?», preguntó Shinzo, apenas un susurro, pero ahí estaba. Una expresión tácita de confianza. Shinzo se tensó al hacerle la pregunta, sí, pero le hizo una pregunta. Con toda la intención y el propósito de preguntársela, y lo hizo a pesar del miedo absoluto que le producía. Izuku necesitaba dejar de comportarse como un bebé. Claro que sus recuerdos con la nieve eran espantosos, sangrientos y absolutamente inhumanos, pero solo eran recuerdos. La nieve solo podía traer su cerebro de vuelta allí, no su piel. No su don, que podía salvarlo cuando la nieve decidía empezar a arder. Ni siquiera pudo hacerle daño la última vez. La nieve simplemente estaba allí, provocándolo. Mostrándole lo libres que eran comparados con su cadáver destrozado, atrapado en el suelo. Un alma desesperada por irse, pero un cuerpo, y una peculiaridad, demasiado dispuesto a seguir adelante. «Sí, estoy bien, gracias», dijo Izuku. Se subió las gafas de sol y tosió para secarse la ronquera antes de sentir un verdadero llanto.
Era tan simple, extender la mano, agarrar un copo de nieve y superarlo. Así de fácil. Se subió la manga, extendió el brazo hacia el cielo helado, en la oscuridad que lo acechaba. Contando hasta 3, esperó que algo sucediera. Algo que lo ayudara a superarlo y le mostrara que la nieve era solo eso, nieve. No había llegado ni a los 2 años cuando empezó la quema. Eso era todo lo que podía describir, ardiendo. Una pira llena, brasas chispeantes, desde las profundidades del planeta ardiendo. Piel desgarrando huesos antes incluso de que se derritieran y quedaran abandonados a la vista de los perros. El tipo de ardor donde simplemente tienes que aceptar tu muerte y sentarte a tocar el violín mientras todo arde a tu alrededor. Excepto que él era lo único que ardía. Sus oídos no captaban los gritos de la repentina nevada asesina. Ni risas, ni cantos, ni siquiera silencio ante la inminente quema del mundo. Solo oía un zumbido que resonaba en sus oídos y destrozaba cualquier sensación de normalidad. Su pequeño ángulo de visión estaba centrado en el suelo para alejar cualquier suspiro imprevisto de derretimiento que se apoderara de sus ojos. No quería que Shinzo viera esto. ¿Acaso se podían tapar los ojos de un hombre en llamas? Cuando todo se había derretido, solo quedaba otro hombre. Un inmenso arrepentimiento fue todo lo que surgió de la torpe decisión de tocar la nieve asesina. Dolor, arrepentimiento y miseria, todo mezclado en uno. Había un deseo, en algún lugar de su mente, de volver a colocar el brazo bajo la seguridad de su abrigo, pero otro simplemente le decía que aceptara el ardor. Si hubiera podido, su brazo estaría de vuelta bajo la seguridad de su ropa, pero ahora mismo los músculos no querían escuchar. Su brazo simplemente no se movía. Se conformaba con arder una y otra vez mientras su regeneración se negaba a aceptar el fin. Izuku, la voz de Shinzo finalmente atravesó el zumbido de sus oídos cuando le puso las manos sobre los hombros para sacudirlo. Shinzo parecía preocupado, no lo notaba por el agua que le salía de los ojos. «Estás llorando», notó Shinzo. Sus manos finalmente soltaron los brazos temblorosos de Izuku. Izuku puso a salvo su brazo ardiente. La mano sana palpó su brazo para ver las quemaduras, los agujeros y el derretimiento, pero no encontró nada a cambio. Un recuerdo que decidió atormentarlo. No pasó nada, su cerebro no quería creer la realidad. Con la mano quemada en la mejilla llena de cicatrices, Izuku sintió las lágrimas caer de sus ojos inertes y se las secó en cuanto entraron en contacto. Esperó unos instantes para que Shinzo tuviera tiempo de huir. Él no aprovechó su oportunidad. «Estoy bien», dijo Izuku con un desvío. Su mano, mentalmente ilesa, seguía agarrando la que le ardía, intentando comprender la aparente sensación falsa que emanaba de ella. Intentó retroceder, pero sus piernas lo traicionaron y lo hicieron tropezar. «Oye, siéntate», dijo Shinzo. Volvió a sujetar los hombros de Izuku para evitar que cayera. No pudo evitar el estremecimiento que sintió. La nieve lo puso en una espiral de lucha o huida, y los intentos de contenerse solo lo hundieron aún más. Podía sentir las manos de Shinzo intentando guiarlo para que se sentara en el suelo. El suelo estaba cubierto de nieve. Su ritmo cardíaco se multiplicó por 10 al pensarlo. «No en la nieve», gritó Izuku, presionando los hombros de Shinzo con las manos para evitar que sus piernas se desplomaran. Tras eso, los reflejos se apoderaron de él, e Izuku le retorció el brazo a Shinzo por detrás de la espalda antes de que pudiera procesarlo. Esta vez, Shinzo se estremeció al oír el aumento de volumen. Sorprendentemente, no reaccionó mucho, salvo una mueca de dolor en el brazo. Izuku quería meterse en un agujero y no volver jamás. Su tumba seguía vacía. «No me gusta la nieve», aclaró Izuku, apartando las manos de la chaqueta de Shinzo. Aferrarse a Shinzo solo le dificultaría la huida. Después de todo, solo lo había asustado. Lo había lastimado. Izuku se prometió a sí mismo que solo lastimaría a criminales. Sin embargo, allí estaba, lastimando a personas que solo habían sido amables con él. Al igual que con su hermano, la destrucción lo seguía dondequiera que lo tocara. El de Izuku simplemente se retrasó. «Está bien, ven aquí», dijo Shinzo con más vacilación. Más asustado, más preocupado. Izuku solo quería verlo huir y no volver a estar cerca de él antes que seguir viéndolo tenerle miedo. Shinzo aflojó la presión sobre su hombro. Lo llevaban a un banco, sin nieve y oculto bajo un pequeño techo. Derrumbado en el asiento, Izuku se llevó la mano quemada a la cara y se secó las últimas lágrimas. Sentía los brazos y las piernas como un peso muerto. Izuku apenas podía mantenerse erguido después de haber tenido la columna tensa tanto tiempo.
Su respiración finalmente se tranquilizó mientras miraba directamente hacia arriba y no tenía esas infernales motas blancas cayendo sobre sus ojos. Seguían allí, a solo unos metros de donde estaba sentado, pero por ahora, estaba bien. O tan bien como podía estar después de todo eso. Lo siento, se disculpó Izuku con el chico que estaba a su lado. Su mano, que estaba a salvo y que ardía, aún temblaba cuando finalmente las dejó caer en su regazo. Nada de qué preocuparse, dijo Shinzo. ¿Por qué demonios seguía este chico cerca de él? ¿Acaso la capa de miedo a la nieve no era suficiente para alejar a la gente? Las siguientes capas eran secretos que no podía revelarle a Shinzo ni aunque quisiera. Fox e Izuku tendrían que mantenerse separados por la seguridad de todos. Pero sus capas, las capas de fusión, las mantenía ocultas. Si no podían alejar a Shinzo, ¿qué lo haría? Ni siquiera quería llevarlo más lejos. Si Shinzo lo veía tan patético y decidía quedarse, ¿qué pasaría si Izuku se distanciaba demasiado y lo rechazaban? Para empezar, alguien conocería demasiados de sus secretos. Entonces sabría qué parte de él era tan repugnante, tan atroz, que ni siquiera alguien tan amable como Shinzo podría soportarlo. Izuku ni siquiera estaba seguro de querer que Shinzo descubriera esa parte. Sé que querías pasar el rato, pero, empezó Izuku. Había decepcionado a Shinzo, lo sabía. El chico tenía una nariz de zanahoria, de esas que se le ponen a un muñeco de nieve. Izuku solo había hecho un muñeco de nieve en su vida, y hasta él lo sabía. Los intentos de Shinzo de esconder la zanahoria en su bolsillo no funcionaban. Oye, prefiero pasar el rato con mi único amigo superficial cuando no está forzando algo que le da ataques de pánico, lo interrumpió Shinzo. Izuku tuvo que contener las lágrimas para que no volvieran a aparecer en sus ojos. Después de hablar, Shinzo se subió la sudadera hasta la boca y la nariz en un gesto que a Izuku le pareció francamente adorable. Como un niño pequeño escondido en una sudadera demasiado grande en un día frío. Una especie de intento de manta de seguridad. Estoy hecho polvo. No te culparía si solo quisieras largarte, ¿sabes? La mayoría ya lo habría hecho, murmuró Izuku. La autocrítica se le escapaba como mantequilla. Quizás yo también sea una excepción. Muy extraña, Shinzo se bajó la sudadera para sonreírle. Izuku no pudo contener las lágrimas esa vez, por mucho que se resistiera. Simplemente seguían saliendo. La mano de Shinzo se posó de nuevo en su hombro mientras las lágrimas seguían abriéndose paso. Necesitaba agradecer a Eraserhead por convencerlo de hacer amigos superficiales. Era una pena no poder salir como Fox esta noche. Oh sí, Eraserhead podría pensar que era un delincuente débil e inútil por tenerle miedo a la nieve, pero también podría no ser así. Shinzo no lo hacía. Eraserhead no lo había abandonado en ningún momento hasta ese momento. Cada vez que el héroe podría haberlo odiado, simplemente lo aceptaba con calma y seguía adelante. Quizás Izuku podría simplemente quitarle esa capa de polvo. Solo esta. Después, tendría que cuidar de su seguridad, pero tal vez superar su odio a la vulnerabilidad, aunque sea por un segundo, no lo dejaría en el polvo. Gracias, Shinzo, dijo Izuku. Su cabeza descansaba sobre el hombro de Shinzo, al que apenas podía alcanzar. Izuku no se había dado cuenta de la enorme diferencia de altura entre ellos. Dios mío, qué bajito era. Cuando quieras, hombre, dijo Shinzo. La nieve seguía cayendo, lejos de afectarlo. Podía respirar, sentarse y pensar sin quemarse. Su pequeña burbuja de seguridad, bajo techo con su único amigo superficial. La nieve no se veía tan mal desde ese ángulo. Quizás se debía a que no veía las manchas blancas en la oscuridad de su costado. ¿Zanahoria?, preguntó Shinzo mientras sacaba la zanahoria de su bolsillo. ¿Por qué no?, se rió Izuku. Se quedaron allí sentados hasta que el sol empezó a ponerse y la nieve detuvo su torrencial aguacero. Cuando el huracán blanco se calmó, Izuku supo qué haría esa noche. Fox no le tenía miedo a Snow. Se repetía eso una y otra vez mientras estaba sentado en el borde de un tejado. La nieve que tenía debajo, paleada con un extintor, estaba allí. Intentó convencerse de que el temblor era solo por el frío, a pesar de llevar 2 abrigos. Que solo le lloraban los ojos. Para Fox, caminar por la nieve era fácil, sencillo. No le tenían miedo a nada. Sin embargo, todavía estaban sentados solos en un tejado solo 10 minutos después de haber comenzado la patrulla. No debería haber salido. Quedarse atrapado en un tejado por la nieve no le hacía ninguna gracia a Fox.
Stein estaría muy decepcionado. Solo acepta héroes dispuestos a hacer lo que sea por ayudar a la gente, pero si Izuku ni siquiera se atrevía a caminar por la nieve por alguien. ¿Qué clase de justiciero era? Por suerte, solo había oído un altercado hasta el momento, justo al comienzo de su patrulla. Antes de que el frío le subiera por la nuca, Izuku logró salvar a un hombre de un asalto. Se sintió agradecido después, debía de no saber quién era, pues dijo que amaba a los héroes, y luego puso la mano en el hombro de Fox. La mano que había estado en el suelo momentos antes. Una mano que aún tenía nieve. Los pequeños cabrones se le metieron por debajo del cuello del abrigo, y juró que pensó que iba a morir en ese mismo instante. Ni siquiera pudo escribir una nota adhesiva antes de correr. Corrió hasta que se subió a un tejado ridículo. Una azotea estúpida, llena de nieve estúpida, con un niño estúpido encima. Una combinación realmente idiota. Quería volver a casa. Quería que la nieve se evaporara. Quería a Shinzo. No esperaba a Eraserhead. El héroe apareció por primera vez en su radar a pocos kilómetros de distancia. Izuku controló su respiración lo mejor que pudo y rezó para no notar al triste y solitario zorrito. Tuvo suerte la primera vez que Eraserhead lo adelantó. Menos la segunda. Oyó al héroe detenerse. Lo oyó arrodillarse y recoger algo del tejado. Los pasos de un hombre intentando escabullirse. «Oye, niño problemático», gritó Eraserhead. Fox se dio la vuelta tras intentar ignorar sus pasos que se acercaban. De todas formas, no es que hubiera podido escapar. Unos momentos después de que Fox se girara, pudo sentir el escalofrío y el ardor de un montón de nieve convertido en una bola arrojada a su cara. Por tercera vez ese día, Izuku sintió que su respiración se aceleraba demasiado para seguirle el ritmo. Los temblores se hacían más evidentes a pesar de sus intentos por entrar en calor y el zumbido volvía con toda su fuerza. Tan fuerte que ni siquiera los cabezas borradora, preocupados, conseguían atravesarlo. Ya no era un zorro. Una vez más, era solo el pequeño Izuku sentado bajo un paso subterráneo, sintiendo que los vagos intentos de su cuerpo por recuperarse nunca funcionaban del todo, pero que nunca dejaban de intentarlo. Un dolor punzante y zumbante, acumulado en su pecho por el uso constante de sus dones para mantener su cuerpo vivo sin sus protectores de don desde los 9 años, explotó en una sensación corporal completa. Desde entonces, nunca desapareció del todo. Ni siquiera la máscara logró alcanzarlo. Segundos se convirtieron en momentos, minutos, antes de que el zumbido comenzara a disminuir. El agarre del héroe sobre los hombros de Izuku se hizo más evidente a medida que recuperaba la conciencia. 4 fuera, 4 dentro. Vamos, respira conmigo, zorro. Las palabras de dolor de Eraserhead empezaron a hacerse legibles tras el zumbido. Tras las nubes de miedo que invadían sus sentidos restantes. El corazón del héroe latía cerca. Estaba arrodillado a pocos centímetros de donde estaba Zorro. En el borde de un tejado. Fox podría haberlo empujado fácilmente de nuevo. Así de fácil. Alejó ese horrible pensamiento mientras el pánico aún lo recorría y mantuvo los brazos a los costados. Eraserhead comete errores. Probablemente eso lo convirtió en uno de los héroes favoritos de Izuku, porque también era humano. El hombre también intentaba corregir su error. Izuku tenía que intentar dejarlo entrar aunque fuera un poquito si quería seguir sacándole la gelatina. Esa era la única razón que se le ocurría en ese momento. Bien hecho, sigue respirando, lo elogió Eraserhead cuando finalmente escuchó sus instrucciones y dejó de jadear. Soltó un suspiro cuando Fox finalmente volvió a responder. Izuku intentó ignorar la alegría que sentía ante el alivio del héroe. Lo siento, Izuku sollozó e intentó contener las lágrimas, pues la máscara y la venda le impedían secarlas. No le estaba yendo muy bien. Oye, sin disculpas, lo interrumpió Eraser. Lo siento, no sabía cómo te afectaría y debería haber preguntado antes. Eraserhead dejó de tocar sus hombros, pero aún sentía el peso que los oprimía. El peso de la nieve imaginaria acumulándose sobre su cuerpo inanimado pero consciente. Es un miedo estúpido, se burló Izuku. Ningún miedo es estúpido, le aseguró Eraserhead a pesar de la idiotez objetiva de su miedo. Es nieve, maldita sea. Lluvia helada cayendo de las nubes, que apenas le harían daño, pero al estar apretadas. Está de acuerdo en que el miedo era estúpido. Pero no se atrevía a afrontarlo. Es nieve, argumentó Izuku. Eraserhead no le gritó por contestarle, ni lo fulminó con la mirada, ni siquiera suspiró por su incompetencia. Por su renuencia a aceptar el consuelo de alguien.
No ayudó que las palabras de Eraserhead fueran similares a las que usaba su padre cuando le tenía miedo a la oscuridad. Por suerte, superó ese miedo. Mi esposo le tiene miedo a los insectos, comentó Eraserhead, cambiando de tema. Su cabeza miraba hacia el horizonte. Una sonrisa se dibujó en el rostro del hombre, habitualmente hosco, al mencionar a su amante. Tal vez el tipo no odiaba la felicidad. Es muy malo. Si ve incluso una hormiga, salta 3 metros y sale corriendo gritando. Eraserhead se rió de él con eso. ¿Quién hubiera pensado que el esposo de una heroína le tendría tanto miedo a un hombre tan pequeño, cuando parecía que Eraserhead no le tenía miedo a nada? Los polos opuestos se atraen, quizá. Ni hablar, protestó Izuku, intentando sacarle más historias al hombre. Muy contento de tener otro tema de conversación. Una vez estábamos en la playa y saltó sobre la sombrilla de alguien porque vio un escarabajo. Se negó a bajar hasta que lo maté, y tuvimos que disculparnos con su dueño tantas veces. Eraserhead contó la historia con una voz tan monótona que, de alguna manera, la hizo más envolvente. Si Eraserhead reaccionó al resoplido exagerado de Fox, nunca lo sabría. Un día haría reír al hombre, lo sabía. ¿Tienes marido?, preguntó Izuku. 3 años, Eraserhead sacó un collar que llevaba escondido bajo la bufanda. Dejó que Izuku lo tocara. Era un collar sencillo con un solo adorno, un elegante anillo con 2 palabras grabadas en la base, tuyo, para siempre. Fue muy cursi, fue la cosa más linda que Izuku había visto jamás. También fue una buena idea. Un anillo de bodas normal podría usarse en su contra durante una pelea. Además, podría revelar parte de la vida privada de Eraserhead. Para un héroe clandestino, el secretismo lo es todo. El collar parecía perfecto para Eraserhead. Izuku se preguntó cuánta gente sabía que estaba casado. Sus amigos cercanos, si los tenía, lo sabían. Era su marido de los que le regalaban loncheras a Eraserhead en el trabajo. ¿Cómo lo haríamos? Izuku no lo sabía, pero la imagen era tierna. Se preocupaba su esposo cada vez que salía a patrullar. Ser un héroe no era tarea fácil, y debía saber a qué se enrolaba. Sin embargo, el miedo debía persistir. Que cada vez que besara a su esposo para despedirse pudiera ser la última vez. Tenían hijos. Eraserhead tenía una familia, una vida. Por mucho que se aferrara al arquetipo del lobo solitario, el héroe era un hombre con contactos. Un hombre que sentía amor. Izuku no quería apartar al hombre de allí solo por lo peligroso que era. Es agradable. Izuku soltó el collar del anillo. El mejor. Eraserhead suspiró. Izuku resopló de nuevo. Ay, Eraser está enamorado, bromeó Izuku, devolviéndole la sonrisa. Inclinarse hacia Eraserhead solo provocó que respondiera con un, vale, ríete. ¿Hablas de mí?, preguntó él, algo que tomó todas sus decisiones egoístas en Izuku. Solo cuando me das un infarto, gruñó Eraserhead, moviendo su bufanda para que su collar volviera a quedar debajo. Izuku aún quería saber cómo funcionaba eso. Sí que lo haces, dijo Izuku, medio sorprendido de que su presencia siquiera se le pasara por la cabeza al llegar a casa. Entonces recordó que había empujado al héroe desde un tejado y probablemente lo había enfadado, aunque solo fuera por un instante. Izuku se cabrearía muchísimo si alguien lo hubiera empujado desde una ventana. Sí, te quiere. Podría matarme si dejo que te vuelvan a hacer daño, mintió Eraserhead. Tenía que estar mintiendo. Solemnemente, en la red de seguridad de Eraserhead tras haber mentido, Izuku apenas dejó que sus palabras lo afectaran. Apenas, Eraserhead no se lastimó tanto al ser empujado desde el techo. Probablemente se salvó con su bufanda y siguió con su vida. Izuku no era tan fuerte después de todo. ¿Y qué pasó después? Izuku se lastimó. Izuku se puso en peligro. Todo lo malo le pasó a Izuku. Eraserhead aún no había sido arrastrado por su maldición a través de los cielos, así que tal vez, solo tal vez, aún no lo odiaba. Sucedería tarde o temprano. El punto en que estar en la vida de Izuku se volvió insoportable, y simplemente tuvo que abandonar el barco. A todos les pasaba, desde su madre hasta el amigo que apenas recordaba, pasando por su hermano y su padre, todos tenían que irse en algún momento. Hasta entonces, o hasta que empezara a parecer inevitable, quizá Izuku fuera un poco egoísta. ¿Por qué siento que esto es algún tipo de manipulación para que deje de hacerme daño?, bromeó Izuku sin estar del todo convencido. Eres perspicaz. Buen trabajo, bromeó Eraserhead. Izuku intentó levantarse. De verdad que lo intentó.
Entonces sus manos rozaron la nieve, y sus piernas decidieron que estaría más seguro atrapado en un tejado que cerca de él. A veces realmente odiaba su cuerpo. Zorro, los miedos existen porque nuestro cerebro cree que corremos algún tipo de peligro. Aunque no haya una razón válida para tu miedo a la nieve, es un miedo válido porque lo tienes, explicó Eraserhead. El momento de silencio antes y después de sus palabras se alargó más que una tormenta de nieve. Una especie de tormenta de nieve donde no queda comida en su casa y se está muriendo de hambre. De alguna manera, Eraserhead siguió adelante a pesar de sus tormentas. Además, no deberías haberte obligado a salir hasta aquí si te da tanto miedo la nieve, le regañó. Odio que la gente salga herida, y podría haberlo minimizado. Izuku sentía que se le revolvían las entrañas con cada palabra que pronunciaba. Izuku no temía necesariamente la vulnerabilidad, sino que la odiaba. Con una pasión ardiente, si pudiera destrozar el concepto de vulnerabilidad y quemarlo en una hoguera, lo haría. Esa no es tu responsabilidad. Eres un niño. Tengo 13 años. Oh, no. Las palabras salieron sin que pudiera contenerlas. En serio, volveré a eso más tarde. Izuku sabía reconocer una advertencia cuando la escuchaba. Izuku no sabía si el escalofrío que sintió después fue de miedo o de frío. Después de todo, sus dos abrigos seguían ceñidos a sus hombros. El escalofrío se sintió como una corriente de aire que le atravesaba el cuerpo. Se prolongó una y otra vez sin remordimiento. Muchas cosas no le tenían ningún remordimiento a Izuku. ¿Tienes frío? Eraserhead se quitó la bufanda sin esperar respuesta. Izuku no supo cómo no resopló cuando la tela lo engulló por completo. Estaré bien, ¿tienes algo de gelatina? Izuku hizo un agujero en las capas de la bufanda para sacar su mano ansiosa. Esta noche salgo, niño problemático. El héroe lo traicionó. Joder, tengo hambre, se lamentó Izuku. Idioma, lo siento. Izuku estaba resoplando mucho esta noche. ¿Cuándo se volvió tan gracioso Eraserhead? ¿Cuándo se volvieron graciosos los héroes? ¿Puedes venir a mi casa a comer de verdad si quieres? Preguntó Eraserhead, lanzando algo completamente inesperado sin previo aviso. Grosero. Izuku intentó reírse, pero no dijo nada más. Casi como si dijera la verdad. Espera, ¿en serio? Gritó Izuku a un volumen demasiado alto considerando lo oscuro que estaba. Eran apenas las 11 de la noche, así que se salió con la suya. Sí, en serio. Mi marido se ha estado quejando de que solo te doy gelatina. Aunque le he dicho que comes cosas que yo no te doy, se quejó Eraserhead. Izuku no lo había oído ponerse tan nervioso antes, y tuvo que contener la risa al detener su flujo. Tristemente, se detuvo y respiró hondo. El punto es que, si quieres, puedes venir a robarle algo de la comida a mi marido. No era una oferta terrible. Izuku seguía hambriento después de todo. Eraserhead no había intentado matarlo aún, al menos no intencionalmente. Era simplemente una forma de conseguir comida, nada más. Ya había forzado su propia moral para conseguir comida antes. Empezó a llorar, otra vez. ¿Prometes no asesinarme?, preguntó Izuku. Prometo no asesinarte, confirmó el héroe. Me basta. Izuku se levantó de golpe para no darle tiempo a sus piernas de recordar la nieve que lo rodeaba. Sus piernas temblaron bajo él y le recordaron a Izuku que nunca olvidaban. Pequeños bastardos, no tienes habilidades de autopreservación, se quejó Eraserhead, mientras sus manos estabilizaban los hombros de Izuku e intentaban ayudarlo a navegar por los Alpes de partículas mortales. Soy un justiciero, es parte del oficio. Vamos, niño problemático. Eraserhead saltaría primero sobre el siguiente tejado. Luego limpiaría la nieve del borde para que Fox lo siguiera. Como un juego de seguir al líder en la azotea. Dieron 7 vueltas, 3 callejones sin salida y saltaron desde la misma cornisa 2 veces en un intento del héroe por ocultar su camino a casa. Por suerte, Izuku dejó de prestar atención a los 20 minutos. Era solo piloto automático. Saltar, correr, esperar y saltar. Cuando Eraserhead finalmente se detuvo en el tejado de un edificio de apartamentos, Izuku tuvo que rascarse un trozo de piel del brazo para volver a concentrarse. Tenía muchísimo frío cuando llegaron. Temblaba cada pocos segundos, como si estuviera frío. Izuku intentó convencerse de que sus 2 abrigos simplemente no le servían. Que los escalofríos eran de frío, y no del miedo a conocer a la familia de Eraserhead. ¿De qué había que tener miedo? Claro, era un criminal, un justiciero, un huérfano sin hogar, y empujó al esposo del hombre desde un tejado. También podría, sin querer, arruinar su vida con el tiempo.
Bueno, estaba aterrorizado, demándelo. Tuvo que detenerse para no subir las escaleras de 2 en 2 para no perder la línea con Eraserhead. Aparte de que aún no sabía dónde vivía, la idea de ser visto le daba un poco de miedo. Mucha gente todavía lo odia, después de todo. Eraserhead los llevó a ambos a un apartamento en el tercer piso, segundo pasillo, 6 puertas más allá. Izuku archivó esa información para más tarde y escuchó el sonido justo al otro lado de la puerta. Un ligero zumbido al ritmo de una canción y los metódicos sonidos de raspado y corte que se producían al cocinar. Zumbido que se detuvo cuando la puerta hizo clic al abrirse. «¿Eres tú, Shouta?», gritó la voz interior mientras Izuku recibía instrucciones sobre qué hacer con sus zapatos. Izuku señaló las 7 hebillas laterales de sus botas mientras Fox y Eraser suspiraban antes de decirle que lo olvidara. A Izuku le tomó un momento procesar el hecho de que Eraserhead se llamaba Shouta. «Tienes un nombre». Izuku estaba estupefacto. «Oh, cállate». Eraserhead, o Shouta aparentemente, se revolvió el pelo con una burla. Izuku seguía bastante sorprendido de que Eraserhead no se llamara Eraserhead. «Lo siguiente que le dirás es que All Might no se llamaba All Might». La voz de la cocina prácticamente corrió hacia la puerta y casi derriba a su supuesto esposo, Shouta, con un abrazo. Se estaba descubriendo demasiado sobre el héroe esa noche para el gusto de Izuku. Entonces el tipo debe haberlo visto porque se detuvo en seco. El corazón de Izuku comenzó a acelerarse, y ni siquiera había nieve sobre él en ese momento. «Te tomó bastante tiempo dejarme conocer al pequeño oyente, Shouta». El tipo con una voz extrañamente reconocible se rió tras un silencio incómodamente largo. Parecía no estar nada preocupado porque su esposo trajera a casa a un criminal literal durante la noche. Izuku conocía esa voz. Ser horrible con las caras, por razones obvias, lo hacía mucho más susceptible a los gestos vocales de la gente. Conocía la voz de este tipo. La palabra «oyente» que usaba era algo que solo le había oído decir a un locutor de radio. Eraserhead no podría haber estado casado con Present Mic, ¿verdad? Parecían tan diferentes, con Mic entrando y saliendo del top 10 a lo largo de los años y Eraser sin ser conocido por el público. Mic parecía tan efervescente e hiperactivo en la radio, y Eraser no era nada de eso. Él era Eraserhead. Los opuestos realmente se atraen. ¿Eres el micrófono del presente?, preguntó Izuku. Pudo oír el momento en que Eraser se quedó paralizado. A veces, Izuku deseaba haber hecho de tripas corazón y no haberse puesto la venda, solo para poder ver el tenue brillo de los rostros de la gente en momentos como estos. Normalmente no me reconocen con el pelo así, se quejó Mick como si su pelo le hubiera importado. Si el héroe se enterara de su ceguera, este momento sería muy gracioso en retrospectiva. Soy bueno con las voces. Izuku dijo la verdad por una vez. Eraserhead, aparentemente harto de cómo iba la conversación, echó a Izuku por la borda y gruñó, «El mocoso tiene hambre». Izuku deseó haberlo empujado del techo cuando tuvo la oportunidad. «Menos mal que preparé comida», continuó Mick. Para nada afectado por el comentario insulso de Eraserhead. Quizás realmente estaban hechos el uno para el otro. «Vamos, oyente». Mick le rodeó el hombro con el brazo, y Izuku fue guiado por el apartamento contra su voluntad. Este héroe parecía estar encantado de confraternizar con los justicieros. Una vez más, no se quejaba en absoluto. Eraserhead no lo odiaba por ser justiciero, así que lo más probable era que su marido tampoco odiara a los justicieros. La experiencia de ser tratado como un amigo seguía siendo desconcertante. Todos los pensamientos e ideas preconcebidas que Izuku tenía sobre Eraserhead se hicieron añicos una vez más cuando un gato peludo saltó con toda su fuerza desde el suelo justo encima de sus hombros. Luego se quedó allí, sin ninguna preocupación. Izuku se esforzó por no molestarlos e ignoró la risa mordaz de Eraserhead ante su situación. Resulta que todos y cada uno de los pensamientos de Izuku sobre Eraserhead estaban equivocados. A menos que en realidad fuera un vampiro, todavía no está seguro de eso. «Oh, parece que a Bell le gustas», Mick empezó a acariciarla con total despreocupación. Izuku se dio cuenta rápidamente de la jerarquía en esta casa, y Bell era sin duda el líder. «¿Por qué la llamaste Bell?», preguntó Izuku. Su mano estaba cada vez más cerca de poder acariciar al gato que tenía sobre los hombros. Hacía años que no podía acariciar a un gato. No podía desperdiciar esta oportunidad. Échale la culpa a Shouta. La encontró patrullando con una campanilla en el collar y le puso ese nombre. Mick lo echó por la borda sin ninguna preocupación.
Eso es una tontería. Izuku se rió. Le gusta el nombre. Eraserhead intentó acariciar al gato y recibió un silbido como respuesta. Lo dudo, bromeó Izuku. Realmente no lo hizo, amor. Hisashi redobló la apuesta. De verdad te invito aquí y me atacas con tu grupo. Izuku resopló ante las palabras de Eraserhead, y Hisashi hizo lo mismo. Si Bell también se hubiera reído de su dueña, lo habría hecho. Tu error, Eraser, aprovecharé cualquier oportunidad para atacarte en grupo. Mientras intimidaba a Eraserhead, Izuku ni siquiera se dio cuenta de que Hisashi los había llevado a él y a su amigo felino a una silla junto al mostrador. Eraser simplemente suspiró ante su respuesta y se sentó en el asiento frente a donde estaba Bell. Aprovechó la oportunidad para dejar que Eraser la acariciara amablemente durante 10 segundos antes de volver con Hisashi. Izuku dedujo que tenía sus favoritos. Puedes llamarme Shota mientras estoy aquí, ¿sabes?, dijo Eraser. Eso se siente increíblemente mal en muchos sentidos. Izuku no sabía exactamente por qué. Algo en el verdadero nombre del héroe se sentía sagrado. Sereno, intacto por sus manos sucias y destructivas. Seguir adelante con eso sería obligar a Eraser a seguir su propio camino predeterminado y plagado de discordia. Aún creía que si no se acercaba demasiado a alguien, no le haría daño. Eraser ya se estaba acercando demasiado, para su tranquilidad. Como quieras. Eraser se encogió de hombros. Mick y Eraser hablaban, pero Izuku no podía procesar las palabras. Como si le entrara por un oído y le saliera por el otro. Nada le llegaba al cerebro para decirle qué estaba pasando. No tenía nieve encima y no pasaba nada malo. Entonces, ¿por qué volvía a sonar? ¿Estás bien, niño problemático? Eraserhead debió haber notado su silencio, o simplemente parecía un completo idiota. No necesitas hablar si no quieres ser un buen oyente. Hisashi le dio una palmadita en el brazo, luego la campana, antes de levantarse por fin para echar un vistazo a lo que se estaba cocinando en la cocina. Olía mejor que cualquier cosa que hubiera comido en los últimos 2 años. Considerando que estaba en la calle, eso no decía nada, pero esto podría incluso compararse con la comida de su padre. En realidad olía mucho a algo que solía hacer su papá. Izuku ignoró eso y se concentró únicamente en escuchar los movimientos de Mick por la habitación. Movimientos que se detuvieron al pasar junto a Eraser. Shota, dúchate. Ahora, exigió Mick tras observar detenidamente el estado de Eraser. Hisashi, Eraser intentó. Ahora, continuó Mick. Izuku rápidamente empezó a sentirse como la tercera rueda. Ver a su tío gruñón siendo mandoneado por su marido no era lo que esperaba hoy, pero fue una grata sorpresa. Este espectáculo podría incluso compensar la nieve. ¿Te parece bien el picante, oyente?, preguntó Mick con un cambio radical en su tono de voz cuando Eraser se fue a regañadientes. Supongo que para ducharse. Ante el asentimiento de Izuku, Mick le puso un tazón de chile delante. Izuku podría haberse casado con él en ese instante. Gracias, dijo Izuku con fuerza antes de devorar su comida a toda velocidad. En un gesto que le robó el corazón una vez más, en cuanto Izuku terminó su plato, Mick lo llenó de nuevo sin quejarse. Eraser tendría que tener cuidado con su título de héroe favorito. De nada, dijo Mick entre su segundo y cuarto plato. Después del quinto, no habría podido tragarse más ni aunque lo hubiera intentado. Shota sí se preocupa por ti, confesó Mick. Izuku no supo cómo reaccionar, así que asintió y esperó que pasara página. Él no lo hizo. Para que lo sepas, ese rollo es solo una fachada, bromeó Mick. Aunque casi le provoca 7 infartos. Bell chocó contra su mano nuevamente en demanda de más caricias. Izuku solía rogarle a su papá que le diera un gato casi todos los días. Solo cuando el doctor se reía de usarlo para sus experimentos, dejaba de hacerlo. Sin embargo, a papá le gustaba cuando estaba feliz, así que solía sacarlo a escondidas para acariciar a los gatos callejeros cercanos. Nunca los atraparon por eso. A papá le hubiera gustado estar aquí. Será mejor que no hables de mí aquí, gritó Eraser cuando finalmente reapareció en la sala principal. Yo, jamás lo haría, Mick fingió ignorancia. Izuku debería haberse sentido fuera de lugar allí. Una lámpara descolorida perdida en una habitación de perfecta simetría. De alguna manera, lograron que su descolorido combinara. Sin problemas, lograron que se sintiera cómodo existiendo a su alrededor. Si decidieran atacarlo ahora mismo, lo tomarían completamente por sorpresa, y sin embargo, ni siquiera podía imaginarlos haciéndolo.
Los peores escenarios que, por lo general, le daban vueltas a cualquiera de sus pensamientos lógicos, simplemente fueron silenciados. Si no eran vampiros, sabían algún tipo de brujería. Izuku sabía que se estaba quedando demasiado tiempo. La idea se apoderó de él y se asentó en su mente. Debería irse a casa. Iba a irse a casa. Justo después de irse se escuchó un pequeño estallido. Irrumpir frente a Eraser y rodearlo con sus brazos, con el vago recuerdo de cómo recordaba que era un abrazo, le aceleró el corazón, quizá incluso más que la nieve. No pudo arrepentirse de su decisión, ni siquiera mientras los segundos se alargaban. Tenía que probar algunos experimentos. Oh, la voz de Eraser era débil, como la que tenía cuando se conocieron. Izuku lo abrazó con más fuerza. Te entiendo, niño problemático. Eraser le dio una palmadita en la nuca. Izuku, sin duda, no se derritió. Eraser no lo apartó, no le dio una paliza para decirle que dejara de ser tonto ni lo agarró con más fuerza hasta ponerle los pelos de punta. Hizo exactamente lo que la hipótesis de Izuku predijo que haría, simplemente disfrutar del momento. Papá estaría feliz de que Izuku pudiera llamar a este tipo una figura de tío. Hisashi chilló de fondo. A papá también le gustaría. Cuando Izuku finalmente se apartó, ignoró el vacío que quedó en sus brazos y definitivamente tomó nota de los 4 paquetes de gelatina que Eraser metió en sus bolsillos. Nos vemos cuando desaparezca la nieve, bromeó Izuku. Nos vemos, chico, dijo Eraser. Demasiado sincero para que el corazón solitario de Izuku pudiera seguirle el ritmo. Tras encontrar y abrir el candado de la ventana, Izuku la abrió de golpe antes de saltar y caer directamente al suelo. Huelga decir que se rompió varios huesos de las piernas. La puerta habría funcionado, escuchó a Eraser suspirar. Con las piernas sanándose antes de siquiera levantarse del todo, Izuku empezó a correr a toda velocidad entre los parches de nieve que aún quedaban. Sus personas favoritas, los que esparcían sal en los caminos, hacían su trabajo e Izuku lo aprovechaba al máximo. En una especie de rayuela y trucos acrobáticos, Izuku no dejaba que ninguna brizna de nieve le rozara la piel. Al pasar corriendo por un callejón, oyó 3 latidos y a un hombre aterrorizado. El disparo del arma le resultó demasiado familiar al justiciero. ¿Qué es uno más?, pensó antes de correr de nuevo hacia el peligro.